Pasaron 5 años en los que hubo pocos cambios en Ítaca. Los rebaños seguían pastando en las laderas de las montañas, los árboles frutales seguían ofreciendo sus frutos, las viñas seguían llenándose de racimos morados y rojos. Los isleños sencillos se levantaban cada día a la llegada del alba para llevar a cabo sus tareas cotidianas. Cantaban, bailaban y comían como de costumbre, y entonces, al llegar la noche, se acostaban. Todos sus días eran iguales, y la vida no era más que una agradable repetición de las obligaciones. Pero el rey Laertes, conforme iba haciéndose mayor, buscaba cada vez más la tranquilidad de su granja y su jardín, y por la mayor parte permitía que su pequeño reino cuidara de sí mismo y que sus súbditos hicieran lo que les pareciera. En estos 5 años el joven Odiseo se había hecho un hombre. Había crecido no tanto en estatura como en sabiduría, y no tanto en el tamaño de sus extremidades y su cuerpo como en el poder de sus músculos. No había nada en su rostro por lo que uno pudiera sorprenderse ante tanta belleza, pero aún así era el orgullo de Ítaca, pues en todas las gestas y actos más dignos de los hombres era incomparable. Luchaba, saltaba, remaba y nadaba, disparaba el arco y blandía la luenga lanza. En nada de eso podía compararse a él ninguno de los itacenses. Pero, sobre todo, era habilidoso con las palabras, y cuando se ponía a hablar hasta el más soso se quedaba hechizado por su elocuencia. La fama de su astucia ya había llegado incluso hasta las tierras de Acaya y las otras islas del mar. De hecho, a veces su astucia sobrepasaba su sentido del honor, pues en aquellos tiempos antiguos se consideraba digno de alabanza vencer, aunque fuera mediante el engaño. Una tarde de verano aparecieron 4 naves extranjeras, de largos cascos negros, y atracaron en el puerto de Ítaca. Iban tripuladas por marineros que venían de Mesene, y su capitán llevaba saludos de parte de Orsíloco, su rey, y ofreció intercambiar plata y mercancías por lana de Ítaca y ovejas. Laertes les dio la bienvenida y, como ya iba haciéndose de noche, les dijo que por la mañana temprano debían llevar a tierra sus mercancías para que la gente pudiera comprar y negociar lo que necesitaran. Cuando se hizo de día, el rey se despertó y miró hacia el puerto. No podía ver ninguna de las naves de negro casco. Se habían ido en silencio en medio de la noche. Mientras el rey miraba extrañado, un viejo pastor de cara asustada y gestos de alarma fue corriendo hasta el palacio. En pocas palabras le contó todo lo que había visto. A la luz de la luna, los marineros de Mesene habían navegado hasta una pequeña cala a la que daban las tierras de pasto. Allí desembarcaron y sin más dilación metieron a todas las ovejas en sus naves, 300 lanudas ovejas y sus corderos, los mejores de Ítaca. Y se habían llevado no solo a las ovejas y corderos, sino a los 6 soñolientos pastores cuya tarea era cuidar del ganado. Sonaron de inmediato la alarma, y las noticias fueron pasando de boca en boca hasta que todos las supieron. Los hombres más valientes de Ítaca fueron aprisa al puerto donde estaban Odiseo y su padre, listos para liderarlos. Tenían las naves más veloces preparadas para zarpar. Echaron 5 naves al agua, y cada una iba tripulada por remeros vigorosos y se dirigían a mar abierto. Los largos remos se metían en el agua como si estuvieran todos dirigidos por una sola mano, y las naves se apresuraban a su mandado como perros en persecución de una presa que huye. El cielo estaba despejado. Las olas danzaban alegres bajo los rayos del sol. El viento soplaba con suavidad desde la costa. Las tripulaciones de las naves itacenses remaban como remeros experimentados. Pero, cuando llegaron a mar abierto, no había ni rastro de los piratas ni se podían ver las velas de sus barcos. Nadie sabía si los hombres de Mesene habían puesto rumbo a casa con el botín o si se dirigían a cualquier otro objetivo. Lo único que los perseguidores podían hacer era bordear la costa hacia el sur, hacia Cefalonia, para ver si los sorprendían escondidos en alguna parte. 5 días después, las naves de Ítaca regresaron. No habían encontrado rastro de los piratas. Nadie sabía nada de los rebaños robados. ¿Qué más se podía hacer? Sabían que los ladrones eran hombres de Mesene, súbditos de Orsíloco. No era ningún secreto que mucha de la riqueza de Mesene la habían obtenido saqueando y pillando en costas extranjeras, pero ¿iban a permitir que los piratas les robaran siendo vecinos e incluso algunos familiares?
Laertes convocó a una asamblea a los nobles y ancianos y les preguntó qué debían hacer. «Somos un pueblo pacífico y amante del hogar», dijeron algunos de los ancianos, «y no sería ni sabio ni agradable meternos en una guerra con un rey poderoso como Orsíloco. La pérdida de 300 ovejas no es para tanto, pues tenemos muchas, y no es probable que los piratas vuelvan a molestarnos. Volvamos a casa y a los campos en paz, y dejémoslo estar». Pero los jóvenes no estaban dispuestos a aceptar un plan tan sumiso y apocado. Si no podían recuperar lo que era suyo, estaban deseosos de quitarles a los mesenios algo equivalente. Sería fácil, pues unos pocos barcos con tripulaciones bien elegidas podrían cruzar el mar y desembarcar de noche en la rica costa de Mesene. Allí podrían llenar las bodegas de fruta y grano, y antes de que nadie se diera cuenta, pondrían rumbo de vuelta a Ítaca, cargados de riquezas mayores a 300 ovejas. Entonces Odiseo, aunque era solo un jovenzuelo entre tantos hombres de espesa barba, se levantó ante ellos y dijo: «Mis buenos amigos, no me gusta ni un plan ni el otro. Es propio de esclavos aguantar abusos sin defenderse. Es propio de cobardes atacar en la oscuridad, como si temiéramos al enemigo. ¿Por qué no ir a las bravas a Mesene y exigir o las ovejas robadas o un precio justo por ellas? Yo mismo llevaré a cabo esta misión, y os prometo que vendré de vuelta con regalos y bienes el doble de valiosos que el rebaño que nos han quitado». Los ancianos escucharon con favor las palabras del joven, y después de debatirlo se acordó que Odiseo cruzaría el mar para exigir a la gente de Mesene la compensación que les correspondía. La mejor nave de todas en Ítaca estaba lista para Odiseo. Las provisiones de comida y bebida necesarias ya estaban cargadas en la bodega del barco. El joven héroe, con su amigo y tutor Femio, embarcó y se sentó en la proa. Los melenudos marineros se aplicaron a los remos y la veloz nave empezó a recorrer el mar. El viento del norte llenó la vela y el navío emprendió su camino cortando la espuma blanca con la quilla. El sol se puso y la noche envolvía el mundo con su sobrio manto, pero la nave seguía su curso, guiada a la pálida luz de la luna por la estrella polar. Odiseo, aconsejado por Palas Atenea, deseaba visitar Pilos, donde gobernaba el anciano y sabio Néstor con su padre Neleo, aún más anciano. Este Neleo había sido tío de Jasón, el capitán de los argonautas, y lo había expulsado de Iolcos el usurpador Pelias. Había vagado largo tiempo exiliado en tierras extranjeras, hasta que Afareo de Arena le concedió permiso para construir una ciudad en la arenosa llanura cerca del mar. Allí levantó un noble palacio y allí seguía morando después de vivir 3 generaciones de hombres. Pero muchos años antes le había entregado el reino a su hijo Néstor, que era igualmente sabio. No fue hasta la tarde del tercer día que los viajeros viraron la proa del barco hacia el puerto de Pilos. Tocó la costa y Odiseo con su tutor desembarcó en la arena. Encontraron a la gente de la ciudad haciendo sacrificios a Poseidón, gobernador de las profundidades. En 9 largas bancas estaban todos sentados, 500 o más en cada una, y el sacerdote estaba en pie ante ellos, vertiendo libaciones y ofreciendo sacrificios. 9 novillas negras le ofrendó a Poseidón. El rey Néstor estaba sentado en un majestuoso asiento mientras los ancianos de la ciudad estaban de pie a su alrededor o llevaban a cabo sus obligaciones en la celebración. Algunos de ellos estaban ocupados cortando las partes más selectas de la carne de las novillas sacrificadas. Otros las disponían en espetones y las asaban sobre el carbón al rojo vivo. Y otros iban dando la comida cocinada a la gente que aguardaba con hambre en sus asientos. Cuando Néstor vio a Odiseo y al bardo, 2 extranjeros, allí de pie en la costa, se levantó y fue a su encuentro. Le dio una mano a cada uno y llevándolos al banquete los hizo sentar en suaves pieles extendidas en montoncitos de arena. Entonces les llevó, con sus propias manos, las mejores partes de la carne ya cocinadas, y cuando hubieron comido cuanto quisieron, les echó rico vino en una copa de oro, y mientras ofrecía primero al bardo, dijo: «Bienvenido, extranjero, quien quiera que seas, a nuestra celebración estival. Te ofrezco esta copa de oro a ti primero por ser el mayor, para que puedas ofrender a Poseidón según te parezca. Cuando hayas hecho tu plegaria, entrega la copa al joven que viene contigo, para que también él pueda ofrecer su libación, pues todos debemos venerar a los dioses».
Entonces el bardo tomó la copa y, haciendo una generosa libación, alzó los ojos y rezó: «Gran Poseidón, tú, que sujetas la tierra con tus poderosos brazos, escucha ahora la plegaria de tu suplicante. Alarga aún más la vida de nuestro anciano anfitrión y súmale a Néstor, con cada nuevo año, nuevos honores y mayores riquezas. Al pueblo de Pilos otorga grandes alegrías y la paz, que es el premio apropiado para aquellos que llevan a cabo sus diversas obligaciones en la vida. Y por último, concede que este joven encuentre aquello que busca y entonces regrese con regocijo a casa y a los suyos». Tras hablar así, le dio la copa a Odiseo, que igualmente hizo sus libaciones y rezó al gran Poseidón. Entonces Néstor volvió a coger la copa y dijo: «Extranjeros, hacéis bien en orar así a los dioses, pues son muy superiores a nosotros en virtud, fuerza y honor. Cuando los hombres olvidan su deber y rompen las justas leyes celestiales, todavía pueden, mediante los humildes votos y súplicas, alejarse del mal y suavizar la cólera de los poderes inmortales». «Sí, desde luego», respondió Femio. «Mediante plegarias nos honramos a nosotros mismos y a aquellos a quienes rezamos. Hay un viejo dicho, que sin duda has oído a menudo, que las plegarias son las hijas ciegas del padre Zeus y, arrugadas y cojas, siguen los pasos del infortunio. Pero el infortunio, fuerte y rápido, se les escapa a ellas a menudo y lleva penalidades a los hijos de los hombres. Entonces, estas benditas plegarias, que van persiguiéndolo, curan las heridas causadas por aquel. Y por esta razón, el hombre que suele rezar siente menos los golpes de la fortuna que el que vive sin acordarse de los dioses». La fiesta finalmente terminó y Néstor se volvió de nuevo a los extranjeros y les dijo: «Mirad ahora, el día ya casi se ha ido y todos han mostrado sus respetos a los sempiternos dioses. Ha llegado la hora de preguntar a nuestros invitados extranjeros por sus nombres y recados. ¿Quiénes sois, que venís sin anunciar a las arenosas costas de Pilos? ¿Venís en paz y hemos de recibiros como amigos, o venís para espiar nuestras riquezas y los puntos débiles de nuestra ciudad?» «Noble Néstor», respondió Odiseo, «diremos la verdad y no te ocultaremos nada. Soy Odiseo, de Ítaca. Mi padre es el rey Laertes, que una vez fue tu compañero cuando navegasteis el Argo hasta la dorada Cólquide. Hace 10 días vinieron a nuestra isla unos marineros de Mesene, a quienes recibimos como amigos y vecinos. Pero al cobijo de la noche atracaron en nuestras costas, cogieron 300 de nuestras lanudas ovejas junto a los pastores y se las llevaron por el mar a alguno de los puertos piratas de Mesene. Ahora voy de camino ante el rey Orsíloco para decirle que devuelva el ganado robado, y si no hace caso a mis palabras, entonces por maña o por fuerza obtendré el doble del valor de las ovejas. Pero primero he venido a Pilos, para que tú, viejo amigo de mi padre, sepas de mi propósito y, si pudiera ser, me brindes tu ayuda». «Has hablado bien», respondió Néstor, «y por el honor de tu padre eres 3 veces bienvenido al majestuoso palacio de Pilos. Quédate conmigo una noche, y por la mañana te daré un carro y caballos y un leal guía para que vayas por el mejor camino a Feras, donde vive el rey de Mesene. Orsíloco sabrá de mí que, aunque sus piratas saqueen costas extranjeras, no han de acosar los ganados y bienes de nuestros vecinos». Tras hablar así, los llevó al hermoso palacio que su padre Neleo había construido. Allí encontraron al anciano caudillo sentado en el gran salón sobre un sillón de púrpura. Tenía el cabello y la barba totalmente blancas y le temblaban las manos por pura debilidad, pues era sumamente viejo. Habló amablemente con Odiseo y le hizo muchas preguntas sobre su padre Laertes y su hogar en Ítaca. Pero sobre todo le gustó que le contara la historia de cuando, de pequeños, fue a Iolcos y al monte Pelión, pues Iolcos había sido la casa de Neleo en su juventud y fue él quien ayudó a Pelias a expulsar a Esón del reino que era suyo por derecho. Pero Némesis fue tras él y lo castigó. Pronto las sombras de la noche comenzaron a oscurecer el hermoso salón y los capitanes y ancianos se fueron cada uno a su casa. Pero Néstor llevó a Odiseo y al bardo a una habitación superior. Allí los dejó el resto de la noche para que durmieran y descansaran. En cuanto la luz del día comenzó a rasgar el cielo del este, el anciano Neleo, según su costumbre, se levantó y, apoyado en el brazo de Néstor, salió y se sentó en una piedra blanca y lisa ante la puerta del palacio. Allí todo el que hubiera sufrido algo malo acudía a contarle el suceso
y el anciano héroe impartía justicia. «¿Qué haremos con el hijo de Laertes para que su viaje a Mesene sea próspero?», preguntó Néstor. «Sabes que el rey Orsíloco siempre ha sido nuestro amigo y aliado, pero ¿hemos de permitir que sus hombres roben a nuestros vecinos y antiguos compañeros?» «Envía a Feras junto al joven a un heraldo de fiar para que hable por él», respondió el viejo Neleo. «Envía a los dos en tu propio carro y pídele a Orsíloco, en nombre de un amigo, que trate justamente con el hijo de Laertes». Para entonces Odiseo y el bardo se habían despertado ya. Se levantaron y después de bañarse y ungirse con aceite, se vistieron y bajaron al salón. Allí encontraron, esperando, al rey Néstor, y ellos se sentaron con él a la mesa y unos sirvientes bien dispuestos les llevaron comida y vino. Cuando terminaron de comer, el bardo se despidió de su anfitrión y, rezando con la buena resolución de los asuntos de Odiseo, bajó a la nave que los esperaba en la costa, y en cuanto subió a bordo los marineros soltaron amarras y zarparon, y el viento los llevó en dirección a Ítaca. Pero Néstor habló con los hombres jóvenes sobre él. «Traed a mis mejores caballos y uncidlos a mi carro más ligero. Llevarán a Odiseo en su viaje por la llanura de Feras, y mi hijo Antíloco le hará compañía y será mi mensajero para el rey de Mesene». El carro estuvo listo de inmediato. Los jóvenes tomaron sus sitios y Antíloco incitó a los caballos, que corrieron por la polvorienta llanura. Fue un viaje duro y cansado a través de caminos apenas marcados por ruedas o cascos de caballos, y la noche empezó a caer antes de que hubieran llegado al río Nedón y ante las altas murallas de Feras, donde vivía Orsíloco, el rey de Mesene. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.